Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Nehemías no ha sido el único que tuvo una batalla en sus manos. Si usted vive firmemente por Dios, usted también tendrá una batalla en sus manos. Y si es creyente y no la tiene, eso no dice nada bueno de su cristianismo, porque como la Biblia lo dice, el siervo no es mayor que su señor. Y en una batalla, aquel que se encuentra más cerca de su capitán está más propenso a ser también el blanco del enemigo. Si usted no está cerca del Señor, si su vida es fácil y cómoda, no se atreva a decir que sabe lo que es el enfrentarse con el enemigo. Como hijos de Dios, cuando estamos en guerra, y francamente siempre estamos en guerra, es una guerra entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, el cielo y el infierno, e inevitablemente cada genuino cristiano estará en esa batalla. De este pasaje de Efesios quiero que notemos varios puntos importantes. Primero, nuestro adversario. De acuerdo a los versos 11 y 12, ¿qué es lo que sabemos de nuestro adversario, el diablo? Sabemos que es muy sutil. Por eso el apóstol dice que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. En la historia de Nehemías, los enemigos les dijeron que caerían sobre ellos sorpresivamente, inesperadamente. Así actúa Satanás. Y mi amigo, ni su imaginación, ni su ingenio, ni su intelecto puede competir con la sagacidad y las sutilezas del diablo. Pero no solo que es sutil, sino que aunque usted no lo crea, también es espiritual. ¿Ha pensado alguna vez que el diablo sea espiritual? Será un gran día para todos los seres humanos cuando aprendamos que no todo lo espiritual es bueno o correcto. Vean lo que dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Satanás no solo es sutil y espiritual, sino que también es muy fuerte. El verso 12 de Efesios 6 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo. Satanás es fuerte y poderoso, y no es bueno que subestimemos lo que él puede hacer. Mucha gente se ríe del diablo. Creen que solo es un personaje sobre el cual se dicen muchos chistes. Otros piensan que el diablo es una superstición medieval. Un hombrecito vestido de rojo, con un par de cuernos y un tridente en la mano para ensartar a los incautos. Nada más lejos de la verdad. Satanás es poderoso y malévolo, y tiene gran autoridad, y él engaña a todo el mundo, aún a los hijos de Dios. Pero no solo que es sutil, espiritual y fuerte, sino que también es siniestro. ¿Contra qué luchamos? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la clase de enemigo que enfrentamos, y será trágico si lo subestimamos. Pero la verdadera guerra de Satanás no es en contra de usted, mi amigo, mi amiga, sino en contra de Dios. Las personas malévolas siempre han sabido que si no pueden hacer daño directamente a una persona que odian, atacarán a alguien que esa persona ama.
Satanás está tratando de atacar a Dios, pero como le es imposible el atacarle directamente, le ataca a usted, porque Dios le ama a usted. Segundo, nuestra armadura. Esta armadura está descrita en los versos del 13 al 17, y quiero referirme a algunas piezas de esta armadura. Por ejemplo, tenemos el cinturón de la verdad. Los soldados en esos tiempos usaban una especie de faja o cinturón que tenía un doble propósito: servir de soporte a la columna vertebral y llevar sus armas de guerra. En otras palabras, este cinturón mantenía todas las cosas juntas. Por analogía, la palabra de Dios es nuestra espada, y es la verdad. Jesús, al orar al Padre a favor de los discípulos, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el salmista escribió: en mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. Una de las cosas que me mantiene activo no es cómo me siento, sino a quién conozco y sirvo. El diablo nos atacará con mentiras, y la única manera de discernir entre la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, lo justo o lo injusto, es conociendo la palabra de Dios, saturando nuestra alma con sus enseñanzas y pidiendo al Espíritu Santo que interprete esa palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando el diablo le ataca con mentiras, es porque él sabe que usted no conoce la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Luego tenemos la coraza de justicia. Cada soldado tenía una especie de escudo que le protegía de flechas, lanzas o dardos encendidos. ¿Pero qué es la coraza de la justicia? Es una vida pura, porque no solo que el diablo atacará con dardos y flechas, sino también con impurezas. ¿Sabe cuál es mi más profundo deseo? Mantener mi vida pura. No tener ningún pecado no confesado y no arrepentido en mi vida. Y esto, mi amigo, mi amiga, no lo digo ni por vanidad ni por arrogancia. Yo sería un necio de tomo y lomo si estuviera aquí presentando este mensaje, si tuviera pecados no confesados o no arrepentidos en mi vida. Más que necio sería el estar tratando de luchar contra Satanás, teniendo pecados en mi vida. Dice la Biblia: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verá, si yo no tengo la coraza de justicia, el diablo puede invadirme y hacer toda clase de obras malévolas y malvadas, porque no tuve mi coraza de justicia para defenderme. Debemos ser puros, debemos ser justos, debemos ser santos. Debemos estar en contra del pecado en todas sus manifestaciones. Si usted no trata con severidad al pecado, le aseguro que el pecado le tratará a usted muy severamente. Pablo también dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El diablo quiere desanimarle y por lo tanto ha puesto toda clase de barreras, de obstáculos, de dificultades en el camino para que tropecemos y caigamos y nos hagamos daño. ¿Está usted en paz con Dios? ¿Están sus pies cubiertos con la preparación del Evangelio de paz? También se menciona el escudo de la fe. El diablo atacará con la mentira y será necesario tener puesto el cinturón de la verdad. Atacará con impurezas y debemos utilizar la coraza o escudo de justicia. Atacará con el desánimo y tendremos que calzarnos con el Evangelio de la paz. Y nos atacará poniendo dudas en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él no quiere que creamos en Dios. Por eso, desde las primeras páginas del Génesis, Él corrompió con dudas la mente de Eva, y desde entonces jamás ha dejado de hacerlo. ¿Cómo vencer esas dudas? Con el escudo de la fe. ¿Y dónde se consigue esa fe? Es Dios quien la otorga. Usted no puede obligarse a creer. Usted no puede ni comprar ni fabricar la fe. Dios ha dado a cada ser humano una medida de fe. Esa fe le permitirá a usted quitar de su vida el pecado. Espere en Dios y en el Señor Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe. Y debemos ponernos el yelmo
o casco de la salvación, lo cual significa la constante libertad que Dios nos da. Cuando usted está así protegido, Satanás nada podrá contra ese impenetrable yelmo. ¿Confía usted en el Señor Jesús? Tiene absoluta seguridad de su salvación. La última pieza mencionada en la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra armadura. Bien, con toda esta información como trasfondo, quiero hablar ahora de nuestro ataque. Verá, nosotros no debemos estar a la defensiva, sino a la ofensiva. No debemos ser vencidos por lo malo, sino más bien vencer el mal con el bien. Hay una guerra espiritual y nosotros debemos participar en ella. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia ofensiva? Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora escuche bien lo que voy a decir. La oración no es estar listo para pelear. La oración es en donde está la batalla. La oración es la forma de luchar contra el enemigo. Una vez que usted se pone la armadura de Dios y ha visto a su adversario, está listo para la ofensiva. Y el ejército del Señor Jesucristo marcha en las rodillas. Y la razón por qué algunos creyentes no están ganando es porque ni siquiera se presentan para la batalla. Ni siquiera saben dónde está la batalla. La batalla está en la oración. Y eso es lo que dice Pablo. Después de ponernos la armadura de Dios, nos dice cómo luchar. Permítame ilustrar este punto. Vamos a Éxodo, capítulo 17. Los israelitas estaban saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero un hombre malvado, Amalek, quiso oponerse a que ellos vieran cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. ¿Qué hizo Moisés al respecto? Bien, veamos Éxodo 17, comenzando con el verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora quiero que ponga atención a lo que acontece desde el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué. Esto fue muy importante para Dios. No era algo incidental, sino fundamental. Y di a Josué: raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pregunta: ¿en dónde se peleó esa batalla? ¿Fue en la cima de la montaña o en el valle? La historia bíblica dice que fue en la cima de la montaña. Ahí, cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Manos levantadas hacia Dios en oración. Moisés intercediendo por su pueblo. Puedo imaginarme a Josué en el valle con sus soldados, preguntándose por qué Moisés no bajaba y les ayudaba en la pelea. Pero asimismo, puedo imaginarme a Moisés, que sabía que su parte en la batalla era estar en oración. Porque la oración es una batalla, y esto nunca debemos olvidarlo.
¿Es usted una mujer o un hombre de oración? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo como para acercarse a Él confiadamente en oración? ¿El diablo quiere evitar que oremos? A él no le importa ninguna otra cosa. Ni cuánto dinero tenemos, ni lo importante que nos creamos, ni las cosas aparente buenas que hacemos. Escúcheme, el diablo se burla de nuestros planes, se ríe de nuestros esfuerzos, pero tiene miedo de nuestras oraciones. La batalla está en la oración. No somos más fuertes de lo que es nuestra vida de oración. Ninguna iglesia es mejor que la vida de oración de sus miembros. Se dice que el diablo, cuando tiene reuniones de estrategia con sus demonios, les dice, muchachos, eviten que sus cristianos oren. Si podemos lograr que dejen de orar, siempre les venceremos. Pero si ellos oran, siempre nos vencerán. La batalla está en la oración. Y la oración es una batalla. Cuando usted se pone la armadura de Dios, lo primero que hace es orar, levantar las manos santas hacia Dios para luchar contra el maligno. Por favor, busque en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 10, verso 10. Daniel ha estado buscando conocimiento, entendimiento de Dios. Un hombre de entendimiento ora, y cuando ora, recibe entendimiento. Daniel quería saber algo de los planes de Dios, porque quería ser parte de sus planes. Y ora pidiendo a Dios revelación, sabiduría. Y algo extraño le sucedió a Daniel cuando oró. Bien, leamos Daniel capítulo 10, desde el primer verso. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Seguramente es un profundo y misterioso pasaje de las Escrituras, pero si no aprende nada más de este pasaje, deseo que aprenda lo siguiente. La oración es una verdadera batalla. Daniel había estado ayunando, orando, buscando el rostro de Dios. 21 días de humillarse delante de Dios sin recibir respuesta. Pero Daniel persistió en su ayuno y en sus oraciones hasta que finalmente un ángel vino y le dijo, traía la respuesta a tus oraciones, pero el príncipe de Persia me detuvo. Ahora, ¿quién era el príncipe de Persia? Bueno, se refiere a Satanás. Muchas veces, el poder detrás del trono y los gobiernos de este mundo es el mismo diablo. Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, sino al diablo que le motivó a decir lo que Pedro dijo. Y en Ezequiel 28, el diablo es llamado príncipe de Tiro. Y cuando la Biblia hace referencia al príncipe de Persia, literalmente está hablando del demonio que gobernaba sobre Persia, el poder detrás del trono. Anota el margen Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay algo maravilloso en todo esto, y que nos debe animar a todos. Si oramos como Daniel lo hizo, Dios puede poner ángeles a nuestro servicio. Dios puede enviar ángeles para que nos ministren. Anote Marcos 1, la parte final del verso 13. Y los ángeles le servían. Y en Hechos 12, Pedro es liberado de la prisión por un ángel. Y en Hebreos 1, el verso 14, refiriéndose a los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores. Recuerde que cuando nos ponemos la armadura es para entrar en combate. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor me están preguntando, aunque sea telepáticamente, Pastor Rogers, ¿qué clase de batalla es esa batalla? Excelente inquietud. Para contestarle, tenga la bondad de buscar Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y de inmediato surge otra pregunta. ¿Qué es orar en el Espíritu? Eso, apreciado amigo, es orar escuchando. No es cuestión de acercarse al Señor y decirle, Dios, escucha lo que tu siervo dice. No, 1000 veces no. Es todo lo contrario. Es acercarse a Dios y decirle, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando usted ora en el Espíritu le dice qué debe orar. La oración es una herramienta espiritual por medio de la cual forzamos la voluntad de Dios, para que Él haga nuestra voluntad. Orar es descubrir la voluntad de Dios y activarla en nuestra vida. La más dulce y significativa definición de la oración que conozco es la siguiente. Orar es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el corazón del Padre, implanta ese deseo en nuestro propio corazón y lo reenvía al cielo en el poder de la cruz. Esa, mi amigo, es una oración eficaz y poderosa. ¿Ha aprendido usted a escuchar a Dios? En el capítulo 8 de Romanos se habla de nuestra relación con Dios, que es una relación padre-hijo. En Romanos capítulo 7, verso 4, nuestra relación con Dios se la define en términos de novio y novia. En Colosenses 3:24, la relación es de amo y siervo. Y en Juan 15:14, nuestra relación con Cristo es una relación de amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todas estas relaciones, sea padre, hijo, marido, mujer, amo, siervo, tienen un elemento común muy importante. Escuchar. ¿Escucha usted a Dios? ¿Ha aprendido a estar en quietud y decir, habla, Señor, que tu siervo escucha? Orar en el Espíritu no es simplemente el venir a la presencia de Dios con una enorme lista de compras. Es el estar quietos y conocer que Él es Dios. ¿Está su corazón sintonizado con el corazón de Dios? ¿Sabe cómo escuchar la voz de Dios? ¿Puede escuchar a Dios cuando Él le está hablando? Creo que una de las cosas excelentes en la práctica del ayuno es que podemos afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Orar en el Espíritu es una oración persistente que permanece. No podemos entrar apuradísimos a la presencia de Dios. Vea lo que Jesús dijo en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Necesitamos permanecer en Cristo como los pámpanos permanecen en la vid. Un pámpano total y absolutamente depende de la vid. Jamás podrá usted llegar a dar ningún fruto si está separado de la vid. Orar en el Espíritu es permitir que la vida del Señor Jesucristo fluya a través nuestro, así como la savia fluye de la vid hacia los pámpanos. De acuerdo a las leyes rabínicas, la madera de un viñedo no servía para ser usada ni siquiera para los sacrificios en el templo. Uno no puede ni siquiera tallar la madera de la vid.
Tampoco sirve para hacer muebles. Se podría decir que esa madera no sirve para nada. Para lo único que es buena es para que el pámpano permanezca en la vid. Y si es que no sirve ni para eso, es necesario cortarla y quemarla. Y esto no lo digo yo porque sea muy inteligente. Esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe usted que mientras vive aquí en la tierra, su único trabajo o negocio es permanecer en la vid? Si no es así, con todo respeto le digo que usted es bueno para nada. No debemos tener ningún otro propósito sino el permanecer en el Señor Jesucristo. Entonces la oración en el Espíritu es la oración que sabe escuchar y la oración que permanece, pero la oración en el Espíritu es también la oración que ama. Otra vez, veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Oremos los unos por los otros en la misma forma en que nos amamos los unos a los otros. ¿Y qué es lo que dijo el Señor Jesús al respecto? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si usted se da cuenta que sus oraciones son egocéntricas, tenga la seguridad de que esas no son oraciones guiadas por el Espíritu, y por lo tanto no tendrán ningún poder. El Espíritu Santo quiere darle espíritu de intercesión. Debemos ser intercedores. Debemos aprender a orar por otras personas y no siempre solo por nosotros mismos. ¿Tiene algún problema? Entonces es el momento de orar por el problema de otra persona. Mire lo que dice Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Esa, mi amigo, fue una oración de amor. La oración en el Espíritu tiene que ser una oración laboriosa. Efesios 6:21. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, y cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros, y que consuele vuestros corazones. Ahora veamos una vez más el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La verdadera oración en el Espíritu no es fácil. Es una guerra, es trabajo, es labor. No siempre es un momento de éxtasis. Más bien puede ser un momento de agonía. Jesús en el jardín de Getsemaní no estuvo en éxtasis, estuvo en agonía. Busque Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Aquí Pablo está hablando de prácticamente agonizar en oración. Orar en el Espíritu es algo muy laborioso, no es nada fácil. En realidad, cuando oramos en el Espíritu, derramamos sangre, sudor y lágrimas. No hay forma de vencer a Satanás si no estamos listos para la batalla. Ponernos la armadura de Dios es solo prepararnos para el combate. Y la batalla está en la oración. Y la oración es algo que el diablo no lo puede soportar. Jesús enseñó que no se puede robar la casa del hombre fuerte sin antes haber maniatado e inutilizado a ese hombre fuerte. Y la única manera que nosotros tenemos de inutilizar al diablo es por medio de la oración persistente, que no se conforma con un no por respuesta. ¿Sabe usted lo que es testificar y el ganar almas? Eso no es la batalla. Eso es sencillamente salir a recoger los resultados de la batalla. La batalla se la gana en nuestras rodillas antes de ir a la batalla. ¿Sabe lo que es la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación? Eso no es la batalla, son los resultados. La batalla se la gana
o se la pierde aún antes de empezar. Es la oración. La oración en el nombre de Jesús es el ponerse la armadura de Dios y pararse firme frente a las acechanzas del diablo. ¿No le parece que este es un buen momento para agradecerle a Dios por su palabra? Yo le agradezco a Dios por el honor y privilegio de haberle entregado a usted este mensaje de la palabra de Dios, que es un mensaje que me lo he predicado a mí mismo, porque debo confesar que no soy siempre fuerte y firme en mi vida de oración. Y este momento en mi corazón oro porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos enseña a orar, nos haga verdaderos guerreros de oración, para que podamos interceder los unos por los otros, que aprendamos a agonizar los unos por los otros. Debemos orar a Dios para que siempre nos conceda la victoria, primero sobre nuestras propias debilidades, y luego nos conceda para nuestras necesidades. Permítame hacerle una pregunta muy personal. ¿Cómo está su vida de oración? Aunque en realidad lo que debo preguntarle primero es, ¿tiene usted una vida de oración? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Y a lo mejor usted me pregunte, pastor, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Pues todo. Si usted no ora, puede ser por algunas razones. Aunque es religioso, cree que la oración es solamente para los momentos de apuro, y se justifica usted mismo diciendo que no hay que estar molestando a Dios para todo. Si no ora, revela que es un ingrato porque no agradece a Dios por todas las bendiciones y la protección que le otorga todos los días de su vida. Otra razón para que usted no ore es que se cree muy autosuficiente, que usted todo lo puede y lo sabe, y que en realidad no necesita a Dios, a menos que sea en casos de emergencia. Mi amigo, si usted no tiene a Cristo en su corazón, ese es un caso de emergencia para su alma. Y si usted no tiene esa relación vital con Jesús, de ninguna manera va a orar al Dios que no conoce. Usted puede recibir al Señor Jesucristo en su corazón ahora mismo, sin la intimidad de su ser. Ora la siguiente sencilla oración. Señor Jesús, mi vida de oración hasta ahora ha sido prácticamente inexistente, porque no he tenido una relación espiritual e íntima contigo. Sé que soy pecador y que merezco tu juicio, pero vengo a pedirte misericordia, no por ningún mérito propio, sino por el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Lo cual significa la constante libertad que Dios nos da. Cuando usted está así protegido, Satanás nada podrá contra ese impenetrable yelmo. ¿Confía usted en el Señor Jesús? Tiene absoluta seguridad de su salvación. La última pieza mencionada en la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra armadura. Bien, con toda esta información como trasfondo, quiero hablar ahora de nuestro ataque. Verá, nosotros no debemos estar a la defensiva, sino a la ofensiva. No debemos ser vencidos por lo malo, sino más bien vencer el mal con el bien. Hay una guerra espiritual y nosotros debemos participar en ella. ¿Cuál debe ser nuestra estrategia ofensiva? Veamos Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora escuche bien lo que voy a decir. La oración no es estar listo para pelear. La oración es en donde está la batalla. La oración es la forma de luchar contra el enemigo. Una vez que usted se pone la armadura de Dios y ha visto a su adversario, está listo para la ofensiva. Y el ejército del Señor Jesucristo marcha en las rodillas. Y la razón por qué algunos creyentes no están ganando es porque ni siquiera se presentan para la batalla. Ni siquiera saben dónde está la batalla. La batalla está en la oración. Y eso es lo que dice Pablo. Después de ponernos la armadura de Dios, nos dice cómo luchar.
Permítame ilustrar este punto. Vamos a Éxodo, capítulo 17. Los israelitas estaban saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida, pero un hombre malvado, Amalek, quiso oponerse a que ellos vieran cumplidas las promesas de Dios en sus vidas. ¿Qué hizo Moisés al respecto? Bien, veamos Éxodo 17, comenzando con el verso 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Ahora quiero que ponga atención a lo que acontece desde el verso 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué. Esto fue muy importante para Dios. No era algo incidental, sino fundamental. Y di a Josué: raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Pregunta: ¿en dónde se peleó esa batalla? ¿Fue en la cima de la montaña o en el valle? La historia bíblica dice que fue en la cima de la montaña. Ahí, cuando Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Manos levantadas hacia Dios en oración. Moisés intercediendo por su pueblo. Puedo imaginarme a Josué en el valle con sus soldados, preguntándose por qué Moisés no bajaba y les ayudaba en la pelea. Pero asimismo, puedo imaginarme a Moisés, que sabía que su parte en la batalla era estar en oración. Porque la oración es una batalla, y esto nunca debemos olvidarlo. ¿Es usted una mujer o un hombre de oración? ¿Tiene una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo, como para acercarse a Él confiadamente en oración? ¿El diablo quiere evitar que oremos? A él no le importa ninguna otra cosa. Ni cuánto dinero tenemos, ni lo importante que nos creamos, ni las cosas aparente buenas que hacemos. Escúcheme, el diablo se burla de nuestros planes, se ríe de nuestros esfuerzos, pero tiene miedo de nuestras oraciones. La batalla está en la oración. No somos más fuertes de lo que es nuestra vida de oración. Ninguna iglesia es mejor que la vida de oración de sus miembros. Se dice que el diablo, cuando tiene reuniones de estrategia con sus demonios, les dice: muchachos, eviten que sus cristianos oren. Si podemos lograr que dejen de orar, siempre les venceremos. Pero si ellos oran, siempre nos vencerán. La batalla está en la oración, y la oración es una batalla. Cuando usted se pone la armadura de Dios, lo primero que hace es orar, levantar las manos santas hacia Dios para luchar contra el maligno. Por favor, busque en su Biblia el libro de Daniel, capítulo 10, verso 10. Daniel ha estado buscando conocimiento, entendimiento de Dios. Un hombre de entendimiento ora, y cuando ora, recibe entendimiento. Daniel quería saber algo de los planes de Dios, porque quería ser parte de sus planes. Y ora pidiendo a Dios revelación, sabiduría. Y algo extraño le sucedió a Daniel cuando oró. Bien, leamos Daniel capítulo 10, desde el primer verso. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiera sobre mis rodillas, y sobre las palmas de mi mano,
y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Seguramente es un profundo y misterioso pasaje de las Escrituras, pero si no aprende nada más de este pasaje, deseo que aprenda lo siguiente: la oración es una verdadera batalla. Daniel había estado ayunando, orando, buscando el rostro de Dios. 21 días de humillarse delante de Dios sin recibir respuesta. Pero Daniel persistió en su ayuno y en sus oraciones hasta que finalmente un ángel vino y le dijo: traía la respuesta a tus oraciones, pero el príncipe de Persia me detuvo. Ahora, ¿quién era el príncipe de Persia? Bueno, se refiere a Satanás. Muchas veces, el poder detrás del trono y los gobiernos de este mundo es el mismo diablo. Recuerda cuando Jesús le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. No le estaba hablando a Pedro, sino al diablo que le motivó a decir lo que Pedro dijo. Y en Ezequiel 28, el diablo es llamado príncipe de Tiro. Y cuando la Biblia hace referencia al príncipe de Persia, literalmente está hablando del demonio que gobernaba sobre Persia, el poder detrás del trono. Anote al margen Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero hay algo maravilloso en todo esto, y que nos debe animar a todos. Si oramos como Daniel lo hizo, Dios puede poner ángeles a nuestro servicio. Dios puede enviar ángeles para que nos ministren. Anote Marcos 1, la parte final del verso 13. Y los ángeles le servían. Y en Hechos 12, Pedro es liberado de la prisión por un ángel. Y en Hebreos 1, el verso 14, refiriéndose a los ángeles, dice: no son todos espíritus ministradores. Recuerde que cuando nos ponemos la armadura es para entrar en combate. Estoy seguro que muchos de ustedes a lo mejor me están preguntando, aunque sea telepáticamente: Pastor Rogers, ¿qué clase de batalla es esa batalla? Excelente inquietud. Para contestarle, tenga la bondad de buscar Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y de inmediato surge otra pregunta: ¿qué es orar en el Espíritu? Eso, apreciado amigo, es orar escuchando. No es cuestión de acercarse al Señor y decirle: Dios, escucha lo que tu siervo dice. No, 1000 veces no. Es todo lo contrario. Es acercarse a Dios y decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando usted ora en el Espíritu le dice qué debe orar. La oración es una herramienta espiritual por medio de la cual forzamos la voluntad de Dios, para que Él haga nuestra voluntad. Orar es descubrir la voluntad de Dios y activarla en nuestra vida. La más dulce y significativa definición de la oración que conozco es la siguiente:
Orar es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el corazón del Padre, implanta ese deseo en nuestro propio corazón y lo reenvía al cielo en el poder de la cruz. Esa, mi amigo, es una oración eficaz y poderosa. ¿Ha aprendido usted a escuchar a Dios? En el capítulo 8 de Romanos se habla de nuestra relación con Dios, que es una relación padre-hijo. En Romanos capítulo 7, verso 4, nuestra relación con Dios se la define en términos de novio y novia. En Colosenses 3:24, la relación es de amo y siervo. Y en Juan 15:14, nuestra relación con Cristo es una relación de amistad. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Todas estas relaciones, sea padre, hijo, marido, mujer, amo, siervo, tienen un elemento común muy importante. Escucha.